Qué grave esto que denuncia el presidente Correa. Durante su intervención en el Tribunal Internacional por la Libertad de Jorge Glass, el expresidente del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, denunció la grave situación que enfrenta el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, destacando que está sometido a condiciones infrahumanas y a tortura. Correa afirmó que la vida de Glass pende de un hilo cada día debido a la falta de atención médica adecuada y las constantes violaciones de sus derechos humanos. Según el expresidente, este caso refleja la total ausencia de un Estado de Derecho en Ecuador, donde las instituciones se han utilizado para la persecución política y no para garantizar justicia. Vamos a mirar. El caso de Odebrecht, donde la empresa corrupta y corruptora de Odebrecht no fue acusada. Ningún funcionario de Odebrecht fue acusado. El pacto estuvo muy claro. Acusen a Jorge Glass, le robamos la vicepresidencia, lo metemos preso, le cambiaron medidas cautelares sin haber roto nada. Tenía impedimento de salir del país, le ordenaron prisión preventiva y luego le roban la vicepresidencia argumentando abandono del cargo, si lo tenían preso. Ese nivel de ridiculez ha llegado la situación en Ecuador. Y no se acusó de Odebrecht, por favor. El caso de Odebrecht es sin Odebrecht en Ecuador. ¿Entiende eso el mundo? Bueno, es un caso donde no existen pruebas contra Jorge Glass. Argumentaban que su tío había recibido 14 millones en la cuenta de un empresario, Tomilat Topic, de una empresa de Hong Kong, Glory, que era de Odebrecht. Ya se demostró que ese dinero es lícito, se lo han devuelto a Tomilat Topic, empresario que, dicho sea de paso, nunca estuvo involucrado. Si él recibió la plata, debía estar involucrado en el caso. Eso es algo horroroso. Pero además, el caso ha sido declarado nulo en Brasil por la evidente manipulación política. Esa nulidad ya la conoce la justicia ecuatoriana, pero no ha pasado absolutamente nada. El objetivo era quitarse esa piedra, el estorbo, para apoderarse nuevamente del país, y ese estorbo se llamaba Jorge Glass, y lo enterraron en una cárcel con un caso montado como el caso Odebrecht, que ha sido declarado nulo en Ecuador, en Brasil. Luego, pues, en abril, febrero, ya no recuerdo, del 2018, ¿no? Febrero, tuvimos una consulta popular totalmente inconstitucional, que fue un verdadero golpe de Estado, con el cual se apoderaron de todo el Estado ecuatoriano. Nombraron un consejo transitorio puesto por el presidente, que destituyó y reemplazó a 150 autoridades de control. En estos momentos, Corte Constitucional, Corte Nacional, esto fue denunciado hasta por el relator de la ONU Independencia Judicial, 70% de la Corte Nacional fue destituida ilegalmente. Y puesto, el requisito para entrar era ser odiador de Correa y perseguir. Contralor, fiscalía, procurador, superintendente, todo fue reemplazado y pusieron ahí la peor gente, los más corruptos, los más ineptos, con la condición de que odien al correísmo y nos persiguieran, y nos persiguen. Para que vean el nivel de absurdo de esta consulta popular, nunca tuvo control constitucional. De hecho, el informe del juez constitucional al cual le tocó la causa era decir que las preguntas claves eran inconstitucionales. Se enteró de eso el gobierno, la Corte pospuso la reunión que era para el 5 de diciembre del 2017 y entró por mandato, por ficto, ¿no? Por mandato de ley, ¿no? Porque no hubo resolución a tiempo, pero todo fue deliberado, todo fue corrupto, doloso, ¿no? Y hay cosas tan absurdas como impedir la reelección de cualquier autoridad que ha sido reelecta una vez, obviamente para impedirme a mí ser candidato presidencial. Pero en el CIP lo podían lograr, porque la ley rige para el futuro, entonces podía empezar de cero. No, la hicieron valer desde el 2008. Se hicieron una ley retroactiva con alcance desde la década pasada, de 10 años antes. A ese nivel ha llegado la destrucción institucional del país y la impunidad. Bueno, lo enterraron con el caso de Odebrecht y le robaron la vicepresidencia a Jorge Glass. Luego viene el caso Sobornos, en el que me involucran a mí para impedirme ser candidato en el 2021, porque como candidato tengo inmunidad y puedo regresar al país y le ganamos la elección. Lo hicieron en pleno COVID, cuando todo estaba detenido por orden de la Corte Nacional. Solo siguió nuestro caso, miles de casos judiciales detenidos, solo podían continuar flagrancia. Horrores, ¿no? Destrozar el debido proceso. Me empezaron acusando por dominio de organización, la teoría de Roxin, como no tenía ni pie ni cabeza, hemos conseguido el informe del propio Roxin, cambiaron la acusación, en lugar de declararme inocente, me condenaron, pero aquí está, para los que no quieren creer, porque si no se lee la gente no lo cree, ¿no? Específicamente porque hice surgir sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza, mediante un influjo psíquico,
la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado. O sea, argumentan que a través de un influjo psíquico, ¿no? Yo influí sobre mis funcionarios para que supuestamente reciban sobornos, que sobornos nunca fueron probados, no existen. El profesor Zaffaroni ha revisado las cosas de derecho y de hecho. Entonces son 800 páginas de incoherencias para ocultar la falta de prueba, la falta de causalidad, etcétera, ¿no? Y aquí involucran también a Glass y lo condenan por este caso. Es un adefesio a nivel mundial. Tan adefesio, esta es la página que se refiere a mí, pero algo similar tiene Jorge, que central en la condena es argumentar que esto se reportaba a las coimas, a los procesados Rafael Correa Delgado y Jorge Glass Espinel, quienes dirigían el sistema de contratación pública en el Ecuador. Es público y notorio, el presidente y vicepresidente no manejan el sistema de compras públicas. Lo maneja un servicio especializado que se llama Servicio de Contratación de Obras, cuyo director lo nombra por último el presidente, pero no tiene nada que ver el vicepresidente. Pero estas son las fallas de la sentencia, o sea, mentiras clamorosas, o sea, afirmaciones absolutamente falsas. Lo condenan por el caso Soborno. Cumple su sentencia, argumentan para evitar que salga a tiempo, o sea, con el 40% podía salir del cumplimiento de pena, las penas se unifican, pero argumentaban siempre el peor de los mundos para él, el código que más lo perjudicaba para impedir su salida. Por ejemplo, también el boicot del propio gobierno para pedir libertad condicional, anticipada, los detalles técnicos se lo harán los abogados. Lo que sí conozco es que hasta los narcotraficantes, jefes de la mafia, les ponían 8/10 porque habían practicado deporte, habían estudiado. A Glass le pusieron 2/10 para impedirle su salida, ¿no? Argumentando que no había hecho deporte cuando ellos mismos le prohibieron hacerlo por seguridad, pese a que sacó 3 masterados, aprendía lenguas, estaba haciendo un doctorado, etc. Ese nivel de perversidad hemos tenido que enfrentar a un narcotraficante para permitirle salir en libertad condicional, ¿no? O prelibertad. 8/10 la calificación que se llama Secretaría de SNAI, la Secretaría encargada de las cárceles. A Jorge le pusieron 2/10. ¿Okay? Lo entierran con el caso Soborno. Cumple, de todos modos, con todo, no lo dejan salir. Por fin le otorgan una acción de protección por su estado de salud, etcétera, sale en libertad. ¿Qué pasa? En diciembre del año pasado, ¿no? Con las nuevas elecciones, tenemos un bloque importante, se decide hacer el juicio político a la fiscal general, una corrupta incompetente clave en esta persecución, puesta por esa consulta que le decía el 2018, ¿no? Para que persiga. Totalmente corrupta, por ejemplo, no ha hecho nada contra Moreno, que la puso ahí, dicho sea de paso. En todo caso, nos van a amenazar. Si aprueban ese juicio político, nos dice, llenaré la cárcel de correístas. Revisen la fecha, creo que 6-7 de diciembre, no recuerdo exactamente, se aprobó el juicio político, 2 días después, incluso sin guardar las apariencias, le reactiva un caso a Jorge del 2018. Las indagaciones previas deben durar 2 años, de acuerdo con la ley. Del 2018, para meterlo preso, y es el caso más ridículo que existe, vamos a referir a él, y por eso tiene que buscar refugio en la embajada mexicana Jorge Glass. ¿De qué se trata el caso nuevo? Se llama reconstrucción. La reconstrucción del terremoto de Manabí, que lo hicimos extraordinariamente bien. Por eso Manabí es la provincia, Manabí es nuestro bastión electoral. Tuvimos felicitaciones de las Naciones Unidas, de todo el mundo, y eso lo dirigió Jorge Glass. ¿Saben lo que dice? No están de acuerdo con las obras que se construyeron. Se hizo una ley donde se aumentó el IVA, el impuesto a transacciones mercantiles temporalmente y algunos otros ajustes para reconstrucción y reactivación económica. Inventó la fiscal que ese dinero era solo para obras emergentes, lo cual es falso. Primero, por ejemplo, reconstrucción no significa emergencia. Un malecón turístico no es emergente reconstruirlo, pero sí es parte de la reconstrucción. La ley decía reconstrucción y recuperación económica. Y segundo, para recuperación económica no hay nada mejor que la inversión pública. Entonces aprovechamos los proyectos que eran más fáciles de hacer en el corto plazo, proyectos que ya teníamos hecho, puertos artesanales, el puente binacional Mataje con Colombia, porque Esmeralda también fue perjudicada, el Parque La Vega en Puerto Viejo. No, eso no son obras emergentes, peculado. Y tráiganmelo con resguardo policial a Quito para meterlo preso, y ahí es que tiene que entrar a la embajada mexicana Jorge Glass. Miren los abusos. Y el resto ya es historia. El 5 de abril, algo sin precedentes, entra la fuerza pública a secuestrar a un asilado. Es un delito flagrante, pero flagrante, no está sujeto a interpretación de acuerdo con nuestro Código Penal, artículo 111, que le dice cuáles son las personas protegidas en caso de conflicto interno, y hablaba que estábamos en decreto de emergencia y conflicto interno, y por conflicto interno, y les dice que
apresar o movilizar a una persona protegida, entre ellas se encuentran los refugiados políticos, contra su voluntad es delito penado con tantos años. No han hecho absolutamente nada. Es delito flagrante, no está sujeto a interpretación. Es demasiado claro, es expreso. Bueno, pero objetivamente, después de 6 meses, esa brutalidad no ha ganado, porque no ha pasado absolutamente nada. Incluso en noviembre tendrá la cumbre iberoamericana en Ecuador, será aplaudido, anfitrión de otros presidentes. No ha pasado absolutamente nada. Con la violación más violenta del derecho internacional de la que se tenga historia, ¿no? Violando la Convención de Viena, la Convención de Caracas. No tiene precedente esto en la historia de la humanidad, ni las dictaduras, ni cuando Estados Unidos invadió Panamá y Noriega se refugió en el Vaticano, se atrevió a violar la sede diplomática del Vaticano, Estados Unidos. Pero Noboa lo hizo y 6 meses después no ha pasado absolutamente nada. Esa es la realidad, lastimosamente. Mientras tanto, todos los días esperamos que sobreviva Jorge Glass, sujeto a tortura, a condiciones infrahumanas, en una cárcel de alta seguridad. ¿Qué sentido tiene eso? Por sus condiciones de salud, por último, debería estar en la casa. Arresto domiciliario. No, en la cárcel de alta seguridad, como que si fuera un violador múltiple, un jefe de la mafia, etcétera. No tiene sentido. Pero no solo eso. Se demandó ante un juez, ¿no?, lo arbitraria de la detención, y el juez de primera instancia dio la razón y dijo que la detención era ilegal, ilegítima y arbitraria. Lo que no ordenó es la libertad inmediata como establecía el Código Penal, que si hay una detención ilegal, ilegítima y arbitraria, tiene que salir libre inmediatamente la persona. No, es ilegal, ilegítima y arbitraria, pero tiene que seguir preso. Apela el gobierno, pero descaradamente el Tribunal de Apelación comprado por el gobierno dice no, que la detención fue legal, legítima y no arbitraria. En ese tribunal se encuentra hasta el presidente de la Corte Nacional, para que vean la ausencia de Estado de Derecho, el nivel de degradación moral que tenemos, la corrupción de la justicia. Y para justificar su barbaridad y revertirlo del juez de primera instancia, argumentan que como estábamos en estado de excepción, no hay garantía de inviolabilidad de domicilio. Es decir, una sede diplomática es un domicilio más. Y que ellos tienen que sujetarse al derecho interno. Había una orden de detención para un ciudadano, había que detenerlo. Es decir, sometiendo el derecho internacional, los tratados internacionales al derecho interno. Es una brutalidad que no hace un estudiante ni el primer curso de Derecho. Eso es lo que tenemos que enfrentar. Y Jorge Glass sigue sepultado en vida y es una cuestión emergente, por favor. O sea, la situación es realmente extrema. En Ecuador no existe Estado de Derecho. Tenemos a un hombre honesto, te lo aseguro, patriota, tremendamente capaz, que transformó la historia del país, enterrado en vida como trofeo político, porque como bien dijo Sacha, después reconoció Noboa que esto lo había hecho para, en una consulta popular que tenía un par de semanas después, como estaba dando una encuesta, pues reposicionarse. En todo caso, trofeo político es un ser humano sepultado en vida. Les agradezco a todas y todos su atención. Es que Correa también enfatizó que la situación de Jorge Glass es un claro ejemplo del deterioro de las garantías constitucionales en el país. Para él, la detención de Glass no solo es arbitraria, sino que constituye un acto de venganza política orquestado por los enemigos de la Revolución Ciudadana. En su discurso insistió en que este caso trasciende el ámbito jurídico, ya que revela una crisis profunda en el sistema democrático y judicial ecuatoriano. Hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para intervenir y proteger la vida de Jorge Glass y para que se restaure el respeto a los derechos fundamentales en Ecuador. Sigamos viendo. En conclusión, las palabras de Correa evidencian una alarmante denuncia sobre la crisis de derechos humanos en el país y subrayan la importancia de una intervención global para salvaguardar la vida de Jorge Glass. ¿Qué va a pasar? Les pregunto a ustedes. No va a pasar otra cosa. Probablemente algún rato tengamos malas noticias, porque buenas noticias con este gobierno no pueden haber. Mi solidaridad para la señora Normita, su señora madre, para sus hijos, para su hermano, para su hermana, que hoy, y para el pueblo ecuatoriano, que hoy tienen partido el corazón frente a lo que le están haciendo, a quien hoy, y gracias a él, tenemos el mejor internet en América Latina, al que
hizo el cambio de la matriz productiva. En la parte eléctrica, hoy las hidroeléctricas, Coca-Cola Sinclair, del que tanto se llenan la boca que no servía para nada, es una de las que este momento le salva la campana al Ecuador. Pero son tan sinvergüenzas ecuatorianos que siguen mintiendo. El país no los aguanta más. No se olvide, suscríbase al canal. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento.